Ese tema de que comentábamos, ¿no? De tener datos duros, ya no es un tema de percepción. O sea, sabemos por las pláticas, sabemos porque tu calendario está saturado y ya resulta que no tienes ni hora para comer y no tienes hora de cena y ya no sabes qué hacer con tantas juntas. Y luego ves tu calendario y tienes 4 juntas al mismo tiempo que dices en qué momento. Y hay gente muy, muy hábil, multitask, sobre todo las mujeres que podemos en una junta en el teléfono, una junta en el laptop, otra en la tablet. Y, o sea, es que era una locura. Y eso al final, como decía Adrián, eso no es ni sustentable, ni es productivo, ni te aporta valor al negocio, porque una persona que está centrada en 4 cosas es imposible que de verdad aporte el valor que puede hacia un tema de negocio, hacia una toma de decisión. Sí, sin duda el People Analytics creo que emergió y con él como las subramas para realmente atacar los problemas que desde también hace mucho la pandemia los exacerbó, pero desde hace mucho ya los padecíamos, digamos, de alguna manera. Soch, este proyecto fue un proyecto bastante robusto por lo que voy pudiendo escuchar. ¿Y ustedes por qué trabajar con este cliente y desarrollar todas las estrategias que ustedes desarrollaron terminó siendo ganador justo de este premio que hemos venido hablando? La razón principal es porque les ayudamos a tener esta visibilidad que comentaba Adrián. O sea, había mucha incertidumbre de qué es lo que estaba pasando, de cómo podían tomar acciones para resolver este tema de sobrehoras y de burnout de todos los equipos. O sea, era, como les decía, era una locura, era mucho el tiempo que habían pues ejecutivos y profesionales trabajando en sobrehoras y necesitaban ponerle una solución. Se había perdido la cercanía de los equipos, de los supervisores y demás, y eso también forma parte de la cultura, sobre todo en Latinoamérica, que somos como muy de contactos, muy de camaradería de repente, de también propiciar esa relación en la colaboración. Y las métricas que obtuvimos de este proyecto nos llevaron a sacar iniciativas que ayudaban al bienestar o a mejorar el bienestar de los profesionales, trayendo acciones específicas para que pudieran cortar esos momentos de sobrehora, de tener una mejor planeación, como comentabas, de tener un hábito diferente en cuanto a las reuniones, como decía Adrián. O sea, una reunión que tiene 20 personas montadas ahí, te lo juro que hablan 3. O sea, y 3 hablan de manera contundente y tomando decisión y demás. Las otras 17 no, igual y sí necesitan estar informados, pero no es un uso efectivo que estén ahí 17 personas haciendo escucha, ojalá escucha activa, pero no sabemos que realmente estén aprovechando correctamente el tiempo. A lo mejor lo pueden usar para pues desarrollar su trabajo y demás, ¿no? La famosa juntitis, o sea, tengo unas juntas y a qué hora me pongo a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces... Sí. Y llega el comentario de la llamada que pudo ser un correo. Adrián, hablabas de que esta organización con la que tuvieron ustedes el reto de trabajar en una organización global bastante grande, se dedica al rubro de alimentos y comestibles y, como decías, tiene operación en diferentes países, 18 para ser más precisos, y el dato más interesante es que tiene al menos 44,000 empleados. Descríbenos un poco de esta organización a grandes rasgos que conlleva y a qué se dedica. Pues mira, como bien mencionas, se encarga de diferentes rubros de alimentos. Entonces ellos, esta dinámica que manejan ellos de manufactura, de marketing, todo se junta, ¿no? Entonces ellos, al estar también en diferentes países, como creo que te mencionaba, es la complejidad de los usos horarios, el cómo trabajan, la forma de trabajo de cada uno, pues también es un reto importante alinearse primero a un país y luego a una organización. Y ellos justo veían como este reto y cómo les podíamos ayudar, principalmente en tres casos, ¿no? Había 3 temas en los cuales ellos veían un reto derivado de lo que te decía de su cambio modelo híbrido. La cantidad de reuniones que tenían muchas reuniones y horarios muy largos, muy extendidos, como decía Soch, muchas reuniones al mismo tiempo, y pues no es efectivo. Que la gente, obviamente, al tener tantas reuniones, al tanto tiempo de trabajo, pues no había un equilibrio. Ya estaban cansados, ya no querían trabajar, se estaban agotadísimos y no pasaban tiempo con su familia. Ya es tantas horas trabajando que me levanto 2 minutos, paseo al perro, regreso, saludo a mi hijo, lo que sea, y está saturado y no hay ese equilibrio que fomente el bienestar de las personas. Y las reuniones individuales con los gerentes.
un elemento clave para que una organización funcione es que los gerentes sean los habilitadores para las diferentes personas. Y si ellos no tienen ese tiempo porque tienen tantas reuniones, pues empieza a perderse, la gente no sabe qué tiene que hacer y cómo trabajar. Entonces, esos eran los 3 principales focos que ellos tenían y con los que fuimos trabajando durante todo este proyecto. ¿Qué expectativas tenían ustedes de colaborar con la integración de Viva Insights en este proyecto en específico? ¿Cómo fue la experiencia? Debido a que pues como Entity Data ya tenemos también ese background de analítica, pero ahora con algo nuevo, digamos. Pues mira, el enfoque que utilizamos con Microsoft desde el inicio fue, nosotros necesitamos sentarnos con los C-Levels, o sea, entender con ellos en dónde están las diferentes perspectivas, porque no es la misma historia que te puede contar el CFO, bueno, el director de finanzas, claro, el director de recursos humanos, al que te cuente el de operaciones, y cada quien lo cuenta como desde su visión, ¿no? Desde su cancha. Y luego está la otra historia, la otra cara de la moneda. O sea, no es lo mismo lo que ellos piensan en este mundo estratégico de toma de decisiones y tal, con lo que realmente se vive en la capa de operación, claro, operativos, en la trinchera donde están sucediendo de verdad las cosas. Uh-huh. Entonces, este matiz que hay entre un lado y el otro, pues a veces es polarizado, a veces no es tan real como uno lo está pensando. Y el enfoque que tomamos es hacer un workshop inicial con ellos para primero ponerlos de acuerdo a ellos, así de a ver por qué es importante esto, por qué nos está doliendo esto, por qué a lo mejor tal área puede ser más crítica y más prioritaria que una operativa o una corporativa. Entonces, el tener este acercamiento con ellos para saber y reconfirmar estos puntos de dolor que ya nos comentaba Adrián, era fundamental, era lo primero que teníamos que hacer. Lo segundo era empezar a como investigar un poco más así de, ¿y por qué piensas esto? ¿Con qué datos adicionales cuentas? ¿Qué información alrededor de la operativa te hacen llegar a estas conclusiones y que no necesariamente están dentro del ecosistema de Microsoft con Viva, porque esa era una herramienta nueva para ellos? Claro. Ellos no la conocían, entonces nuestro objetivo era identificar de qué otros elementos podíamos tomar ventaja de conocimiento de ellos mismos, de su análisis previo de su operación, y aprovechar el momento para que cuando nosotros ayudáramos a hacer el análisis y habilitar con ellos estos tableros, estas mediciones y sacar estos hallazgos, aprovecháramos el momento también para dejarles el conocimiento. O sea, a nosotros nos encanta acompañar a nuestros clientes, pero nos interesa también que aprendan. Entonces, digo, yo encantada de hacerte un tablero y estarte ahí acompañando, pero no es el objetivo que tenemos como consultores. O sea, también está el valor en enseñarles a ellos cómo se hace, en que ellos puedan caminar solos, en que ellos mismos puedan evolucionar sus modelos y nosotros acompañarles, pero ya desde una evolución. Y también creo que adicional a lo que te puede dar una herramienta, el cómo logramos esto, pues fue desde nuestra experiencia consultiva. Uh-huh. Yo creo que los datos siempre van a existir ahí, y a veces el primer reto es obtener los datos, a que sepas que existen y obtener esa información. Pero muchas veces el segundo reto es, lo que ya tengo todos esos datos, ahora cómo los interpreto y cómo preparo acciones para poder trabajar con ellos. Porque es muy sencillo, si tú bajas una matriz gigantesca, un Excel gigantesco, y dices, bueno, ya tengo todos estos datos, pero eso no te da una solución, eso no te da el qué tienes que hacer. Entonces, esa información, analizarla, entenderla a modo de la cultura del cliente y preparar qué es lo que debe de hacer para solucionar. Ya es el último punto donde ya te da respuesta a la pregunta que tú tenías, ¿no? ¿Cómo hago esto? El dato te da respuesta, te da la información y nosotros te ayudamos a dar la respuesta a cómo solucionarlo. Pero ¿cómo Viva Insights los ayuda a ustedes y podría ayudar a otras organizaciones a resolver este tipo de desafíos y obviamente a mejorar la operación, que es lo que al final interesa en una organización? Bueno, al ser parte de Microsoft, pues es un elemento que vive en tu computadora. ¿En qué te ayuda? Es a obtener la información, a sacar la data, a poder visualizarlo de una forma mucho más amigable. Ya tengo la data, ahora ¿cómo la analizamos? Para que esa data te ayude, te brinde esa guía
para que tú puedas ajustar un cambio, y además de hacerlo en ese momento es poder definir para el futuro, bueno, 3, 6 meses que pongas tu plan de trabajo. A partir de los 6 meses vuelvo a analizar y veo qué cosas cambiaron, porque era lo que te decía, muchas veces pasaba en temas cualitativos, decías, bueno, yo voy a implementar esta actividad, pero no sé realmente qué efecto va a tener. O sea, ya pasaron los 6 meses, yo siento que nos fue bien porque todos entraron, porque todos dijeron pulgarcito arriba, me gustó. Pero ¿qué efecto realmente tuvo en las reuniones? ¿Qué efecto realmente tuvo en tu organización? ¿Qué efecto tuvo de forma económica? Entonces, eso te ayuda para poder ver en un futuro como el efecto de tus acciones. Y hablando un poco más, digamos, del ejercicio en sí, Xoch, ¿cuáles fueron los temas clave digamos, si ustedes abordaron un workshop para ver lo que tenían enfrente? ¿Qué hicieron durante todo ese proceso? Empezamos con un taller, es un taller inmersivo donde nos sentamos con el equipo directivo para entender la necesidad, ver cuáles eran esas percepciones que tenían, platicar con ellos y abrirles el panorama y hacer esas preguntas incómodas de, oye, pero es lo mismo para ti que para él. Oye, pero tu cultura y tu misión dice esto, y no lo estás viviendo porque hay sobrehoras, y dónde está el bienestar y el valor y el no sé qué. O sea, ya empezar así como de wow, algo está pasando y tenemos como que reconducir y tenemos que empezar a tener esta estandarización o esta conceptualización homogénea entre todos los involucrados. Porque si esto no viene de alguna manera sponsorizado por el equipo ejecutivo y que luego hacia abajo se empiece a movilizar que se están tomando algunas acciones y que se están haciendo iniciativas para ir a la consecución de mejorar la cultura, de mejorar el bienestar, de no tener sobrehoras, que todo el mundo respete los horarios, que todo el mundo pues sí tenga una participación activa en juntas y demás, o sea, esto no va a pasar. Y lo decía por ahí un autor, ¿no? O sea, la estrategia pues es comida en el desayuno por la cultura, ¿no? Entonces los hábitos orgánicos que se van pues desarrollando en los colaboradores, en los profesionales, no necesariamente están alineados a esa estrategia que nos dice el libro, que dice el Balance Scorecard de nuestros directores. O sea, es algo que hay que trabajar y que hay que permear, y ese es el objetivo de tener estas primeras reuniones con estos equipos, y a partir de ahí, entonces sí, lo que comentaba Adrián, irnos a la data y empezar a analizar qué tan cierto era ello y qué otras cosas no. Justo la plataforma de Microsoft nos ayuda a eso, porque pues todo el mundo tiene Microsoft, o sea, digo, no todo el mundo, pero claramente hay otros sistemas operativos, pero vamos, todo el mundo tiene una PC, aunque sea, o sea, Microsoft 365 todo el mundo tiene, y si de alguna manera colaboras ahí, tienes datos que te dan visión de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo estás interactuando, las famosas juntas, las llamadas, el mensajito, todo eso es data que está ahí y que es susceptible de ser explotada, y a partir de eso pues tomar estos datos analíticos para empezar a hacer conclusiones y de alguna manera identificar patrones. Ese es el valor de Viva, o sea, todo lo que haces dentro del ecosistema lo puedes agarrar, lo que puedes extraer, lo puedes modelar y le puedes poner una proyección de tiempo, lo puedes poner hacia atrás, obviamente con datos reales, hacia futuro lo puedes proyectar con tendencias, y empiezas a combinarlo con diferentes datos que ya pueden ser no solamente del ecosistema de Microsoft, sino también con data de las propias organizaciones. Y entonces ahí donde se pone interesante el juego, porque empiezas a ver diferentes esquemas de desempeño, digamos de KPIs o de indicadores específicos de producción, el tema económico que decía Adrián, que por ahí hay un tema que ya cuando les empiezas a poner el número y sacas los millones al año, dices, wow, o sea, tanta gente, tantas horas, hombre, gastadas en una reunión que comentábamos hace rato de 20 personas, o sea, si yo multiplico el salario de esas 20 personas por la hora, ya te cuento en un año cuánto dinero estamos perdiendo. O sea, sacando un ejercicio así también en otra experiencia, no con este cliente, nos salía un indicador normalizado como de 96 millones al año. O sea, un puñal al costado, porque mientras no te das cuenta, ahí está, pero cuando le pones nombre y apellido, ya pues, cuando le pegas al bolsillo, ya empiezan a voltear y así de wow, ¿qué está pasando? No, hay que hacerlo diferente. Entonces es justo ese tipo de conversaciones que los equipos de capital humano pueden empezar a
a picar costillas así de, oye, ¿te estás dando cuenta que está pasando esto? Oye, ¿te das cuenta que podemos colaborar diferente? Oye, ¿te das cuenta que este indicador es más de la persona y de cómo están gestionando sus operaciones que realmente que te montes la estrategia a donde queremos llegar? O sea, ese son el tipo de situaciones en las que los datos empiezan a abrir camino para que se tomen decisiones diferentes. Y para el desarrollo de casos de uso, Adrián, ¿cuál fue la relevancia de la información adicional que mencionaba Xochitl? No solo desde un punto de partida y de generación de datos, sino información adicional de la compañía. ¿Cuál fue la relevancia en este proyecto? La información adicional es la cultura, ¿no? Lo que te dice cómo funcionan y cómo entender los datos. No en este caso, pero por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho utilizar porque nos dio una visión es que hay organizaciones las cuales tienen como cultura terminar las reuniones 15 minutos antes. En lugar de que duren 1 hora, duran 45 o duran 55. Entonces ese pedacito de tiempo a veces parece tiempo que si te lo sumas, tiempo perdido. Y tú podrás decir, oye, pierden mucho tiempo porque es un espacio que no se está utilizando eficientemente. Pero no, realmente es un tiempo que es para que el colaborador pueda estar un poco más tranquilo, que a lo mejor se pueda levantar, incluso dar 2 pasos. Y ese es un elemento cultural que es un dato de la organización y que te aporta el análisis. Porque si no tienes esa información clara, tú puedes asumir algo muy, muy importante de solo los datos. Claro. Y es el valor que tienen los 2 elementos, ¿no? El dato y la interpretación que te da la cultura de la organización para dar una respuesta alineada a ellos. No algo que sea de cajón, que digas, pues ya lo saca solito y toma, esta es la respuesta. No, es algo que esté asociado a tu organización, que esté de forma cultural contigo. A ver, yo quiero enlistar lo que me han venido diciendo. Yo me encuentro con la compañía, me comentan sus retos, pues levanto información, obtengo los hallazgos, creo una estrategia de lo que se puede hacer, de lo que se puede implementar. ¿Cómo fue ahora? Entonces, digamos que engranar People Analytics o ya ustedes poner su conocimiento de People Analytics con Viva Insights. O sea, digamos, trabajar todo lo que yo sé de People Analytics mediante las herramientas de Viva Insights. Imagínate que te vas a preparar un gin y pues tienes el licor somos nosotros claramente, la consultoría de negocio, porque ya tenemos mucha experiencia trabajando con talento, con recursos humanos, haciendo proyectos que están poniendo en el centro al talento de las personas en diferentes dimensiones, en experiencia de empleado, en cómo trabajar en manera ágil, en cómo abordar las transformaciones digitales, en cómo evolucionar las capacidades. O sea, toda esa consultoría alrededor del talento y los procesos de recursos humanos los tenemos en esta consultoría estratégica. Luego le pones el mezclador, pues claramente pues vas poniendo pues la tecnología, y puede ser, en este caso fue Microsoft, que por supuesto es uno de nuestros principales partners, es de las alianzas más importantes que tenemos en NTT Data, y es el habilitador tecnológico que nos permite hacer la mezcla perfecta de nuestro cóctel, y al final le pones los hielos, o sea, le pones este componente de la organización, le pones la cultura que tiene el cliente, y entonces haces un modelo analítico de datos específico y hecho a la medida para las necesidades y los retos que tiene el cliente. Así es más o menos como nosotros conceptualizamos esta versión de nosotros poner el valor de nuestro conocimiento de consultoría, tomar el valor de la tecnología, porque es una tecnología que nos ayuda a tener data pues en línea, de primera mano, actualizada, customizada o personalizada para las necesidades del cliente, y además está el componente de toda la data y la información adicional que nos dé el cliente en esas sesiones, en esas entrevistas, en ese trabajo que tenemos con ellos hombro con hombro, y que te llevan a tener pues un resultado extraordinario en beneficio de las personas y de las organizaciones. O sea, creo que estamos en un momento en el que empezamos a cambiar ese paradigma donde las organizaciones era revenue, ganancias, cuánto tienes de margen, cuánto tienes de market share, vender más, no sé qué, y empezamos a reconceptualizar
utilizar el tener prioridad por la gente y por la importancia que tiene, por darles un mejor modelo de negocio, porque sabemos que ya nuestras nuevas generaciones ya no son de los que se quedan 15 años, 20 años en una empresa, son las que buscan estas experiencias innovadoras y un día están haciendo blockchain y de repente dicen, perfecto, ya lo aprendí y ahora me voy a hacer marketing digital y otro día me voy a hacer un proyecto de no sé qué. Sí. Entonces es empezar a poner el valor justo de todos los elementos de transformación y al talento en el medio de esto y aprender ese impacto, cómo llega a las organizaciones y cómo lo van asumiendo y cómo van evolucionando con todo esto que está sucediendo alrededor, no solamente en el contexto social y de vida que se vive post pandemia, sino también en la transformación digital que incluso antes de pandemia ya teníamos pues empujando muy fuerte. Y en esa fase de descubrimiento, Xochitl, se revelan los insights, obtenemos insights. ¿Qué pasa con eso? O sea, buscas a tu capa directiva, a tus personas de mando gerencial que nos buscaron a Entity Data y les dices, acá está, esto es lo que tenemos. ¿Cómo es este proceso o incluso la experiencia de, digamos, sondear también la impresión de ellos? Lo hacemos en un comité, o sea, las mismas personas que nos acompañaron en esos primeros workshops son a las personas que les presentamos, señores, aquí está la magia, así, aquí están sus datos, ustedes díganos, esto es lo que analizamos, ¿cómo lo ven? Y han habido sorpresas interesantes de ¿cómo crees si nosotros somos los más cercanos, somos los que más estamos ahí? Y así de, claro, eso es lo que dice tu estrategia, eso es lo que dice tu cultura, pero ¿qué crees? No es lo que está pasando en la vida real. Y los datos están aquí están los horarios, aquí está tu tendencia y aquí están tus equipos. Entonces, esas grandes sorpresas han sido gratas, o sea, han sido, o sea, como de repente como de shock, pero también muy gratas porque ellos se dan cuenta que tienen una herramienta, se dan cuenta que tienen datos diferentes y que además están como ávidos de tomar decisiones diferentes para hacerlo mejor, y eso pues finalmente creo que viene a poner la cereza del pastel, o sea, porque no es nada más que se quede en un proyecto de papel, claro, ¿no? O sea, regularmente los proyectos de consultoría de negocio dicen, pues es que es un proyecto de papel, pero ¿de qué pasa? O sea, no, o sea, esto pasa en las mesas de decisiones con esos C-levels con los que tenemos estas conversaciones y toman acciones que nosotros mismos proponemos a corto, mediano y largo plazo para que empiecen a cambiar esos hábitos, esa cultura y ese bienestar y esa experiencia de los empleados. Y que justo esas acciones y valor fue lo que nos ayudó a poder obtener este reconocimiento de Microsoft, porque no nos quedamos solo en aquí está la implementación del proyecto y listo, ¿no? Fue una conclusión, porque a final de cuentas, después de que concluimos este primer análisis, regresamos con ellos unos meses después para preguntarles cómo iban, ¿no? Claro. Cómo habían mejorado, qué habían hecho, incluso de las propuestas que las habíamos hecho, es que estaban implementando un viernes al mes que no tenían juntas. Era ya de cajón de que este viernes no va a haber juntas y toda la organización lo sabía. Y lo estaban tratando de pasar a hacerlo cada 15 días. Y eso les ayudó mucho al tema de bienestar. Las personas ya tienen un poquito más de tiempo para estar con su familia, para estar más tranquilos. Entonces fue un efecto positivo, y que eso, incluso cuando vimos con la información, porque regresamos a ver Viva con los datos, había tenido un impacto positivo tanto en las reuniones, porque habían disminuido la cantidad de reuniones, les daba más tiempo para innovar, para pensar, para crear cosas. Y también ellos a nivel personal, pues era un tiempo que les estaban brindando para que se pudieran, no sé si relajar, pero estar un poquito más equilibrados con su vida personal. Cuando mejoras esta parte de la calendarización, de las llamadas y las reuniones, no solo yo me organizo a nivel de trabajo, sino que tengo tiempo para organizar también mi vida personal. Por ejemplo, si tú me das un viernes en el que nadie me va a poner una reunión, en el que yo no voy a citar a nadie a una reunión, yo me puedo permitir salir antes a un viaje, por ejemplo. Pero digamos, hablando, y ya para cerrar, de las conclusiones de este proyecto en el que trabajaron, que conceptualicemos o resumamos en una lista muy rápida los descubrimientos a partir de pues, los datos que recopilaron de Viva Insights, qué fue lo que hallaron y cómo lo vieron incluso ustedes en su opinión. Pues mira, tal vez no tanto de solo el proyecto,
porque ese es uno, el que al final de cuentas nos llevó al reconocimiento de Microsoft. Pero de todos los que hemos tenido, hemos identificado algunos conceptos generales que nos pueden servir como para agrupar cosas que pueden estar ocurriendo en todas las organizaciones, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema de burnout. La gente se agota, se satura por tanto trabajo, y muchas veces es por la cantidad de tiempo que pasan trabajando después de su horario, o sea, de un horario fijo. Entonces, y algo que identificamos es que, fíjate que más del 25% de las personas, de los que hemos sido parte de los proyectos con Viva, pasan más de 5 horas en toda la semana trabajando fuera de su horario laboral. O sea, ya pasó tu hora de trabajo y sigues trabajando y sigues trabajando. Esas personas, la verdad, empiezan a agotarse, a quemarse y decir, ya basta, ¿no? Entonces, si no cuidas ese punto, se empiezan a saturar y dicen, bye. Ahí lo ideal es que empieces a bajar hacia que trabajen menos de 1 hora después de su horario laboral, para que pues también ellos pasen su tiempo con sus personas, haciendo cosas que ellos también les den vida, ¿no? Les guste hacer. Otro punto, en general hablando, lo que decíamos de la cantidad de reuniones. Si tú tienes muchas reuniones en la semana, pues la realidad es que no te va a dar tiempo de hacer tu trabajo y luego de innovar. Estamos en una época donde necesitas estar corriendo, innovando y creando cosas. Y en promedio, digamos, son 40 horas las que en promedio se trabajan a la semana, ¿no? Y de esos, algo que identificamos es, hay muchas personas, los líderes están pasando casi 31 horas, ¿no?, de su semana en juntas. Más de 31 horas trabajando en puras reuniones. ¿Cuánto tiempo van a tener ellos para trabajar en sí mismos con sus colaboradores? Entonces, bye, olvídalo. Y a diferencia que los colaboradores individuales están alrededor de 17.4. Muchas veces los líderes es como de yo tomo esta junta y yo hago esta junta, y no empoderan a sus colaboradores, decirles, oye, te voy a empezar a pasar más reuniones para que esto esté más equilibrado. Se desarrolla el colaborador, el líder también empieza a darle ese camino, y también desahoga un poco su agenda, ¿no? Para que este líder, este gerente que a lo mejor tiene mucha más experiencia, pueda decirle a la organización, oye, podemos hacer esto y nos vemos de esta manera. Pues yo creo que está muy interesante y hay muchos más datos como por ahí guardados para si quieres crear una cultura alineada a la organización, al negocio. Te voy a dejar que oigas el momento publicitario de Soch, que tiene hoy, además del anuncio del reconocimiento de Microsoft, otro anuncio que dar para que esperen y puedan ver con más detalles todos estos datos que están súper, súper interesantes para toda organización. Leti, claro que sí. Estamos a punto de sacar nuestro estudio de People Analytics, que viene a compilar o a hacer una recapitulación de todas las métricas y experiencias que hemos tenido a modo de benchmark. Un poco da este visor, esta transparencia acerca de indicadores interesantes que a cualquier profesional de capital humano y de negocio le va a resultar bastante interesante leer y enterarse de cómo hay estos diferentes parámetros, indicadores y tendencias dentro de los comportamientos de las organizaciones. Tenemos algunas métricas y preparadas algunas cápsulas para algunos datos que también vamos a empezar a compartir con clientes y en foros. Entonces espérenlo, estamos a punto de ya hacer el lanzamiento oficial, y bueno, también nos va a encantar difundirlo y comentarlo y platicarlo y después evolucionarlo, porque de eso va también la analítica, o sea, de no quedarnos ahí, sino de seguir trabajando con esto. Y pues bueno, yo creo que en las siguientes semanas vamos a tener noticias de ese estudio. Y siguiendo con la publicidad, queremos que todos nuestros clientes y aliados vean un poco lo que hacemos en el área. Tenemos esta aplicación que hemos desarrollado para que todo el mundo, para que los interesados conozcan su perfil, su arquetipo, digamos, informático, por así decirlo. Es un perfil digital. Para darles un poco más de información, dentro de Talent and Transformation and Digital Strategy, lo que hacemos es
tratar de identificar cómo podemos ayudar a los profesionales a evolucionar, a ser los empleados del futuro. Y en esta intención y en este objetivo lo que hicimos fue diseñar una aplicación con realidad aumentada donde puedes tomar el test en tu teléfono y te hace una serie de preguntas, y con esas preguntas, pues dependiendo de cómo vas dando las respuestas, moviendo tu cabeza a la izquierda, a la derecha, pues va captando la información y al final te va a dar una pues digamos como que una respuesta de acuerdo a tu tipo de profesional digital que eres. Hay diferentes arquetipos, son 6 distintos, y al final pues vas a poder tomarte una fotografía con una mascarita digital que te pone la aplicación, y está padre porque de alguna manera te dice, oye, ¿qué tan digital soy? Soy el típico geek, o a lo mejor estoy como que dando mis pequeños pasos y apenas me estoy enganchando con esta tecnología, pero es una forma de acercarnos un poco a esta tecnología. Y hablando también del tema de recursos humanos, de capital humano, que clásicamente estos perfiles no son los perfiles que vienen de una ingeniería o vienen de electrónica o vienen de estas carreras como muy tecnológicas, pero que no es necesario que sean de ese perfil. O sea, lo único que tienen que hacer es tomar ventaja de la tecnología. O sea, no necesitas ser un ingeniero, no necesitas ser un minero de datos para usar los datos, para usar la tecnología. O sea, puede hacerlo un psicólogo, puede hacerlo una educadora, puede hacerla la directora de capital humano. O sea, cualquier persona, las asistentes, que parece que ahí es la asistente, no, o sea, las asistentes mueven a veces el mundo y mueven agendas y mueven un montón de cosas, y ellas también pueden tomar ventaja de los datos. Entonces, este perfil del empleado del futuro, del empleado digital, pues te da una primera aproximación de en qué nivel de digitalización estás. Y bueno, les vamos a dejar el linkcito abajo del podcast para que quien quiera tomarlo le puede dar clic, jugar un poco con su teléfono. Está disponible para Android, para iPhone, y pues bueno, es un buen acercamiento, y yo creo que les va a encantar estar en contacto con esta aplicación de realidad aumentada, que ese es, yo creo que el mensaje más importante. La tecnología está al servicio de las personas, no es al revés. Adrián, ¿algún comentario final? No, me da mucho gusto estar en este podcast, y esperamos que les haya gustado todo lo que estuvimos comentando, y pues la data es muy interesante para todo lo que conlleva alrededor. Seguro que sí, a todos nos gustó. A mí particularmente encantada de que nos hayan acompañado hoy. Gracias, Adrián, gracias, Soch. Está de más dejarles la invitación abierta para que continuemos comunicando este tipo de acontecimientos, además evolución en el área, transformación y todo lo que pueda ayudar también a nuestros clientes. Con gusto los vamos a acompañar a comunicarlo, a la espera del lanzamiento del estudio para ver todos los insights más a fondo de People Analytics. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación igual es a que sigan viendo nuestros episodios, pueden ver los anteriores en nuestro canal de YouTube, y posteriormente cada mes iremos publicando nuevos episodios para que nos acompañen y lo disfruten igual que nosotros. Muchas gracias a todos, hasta luego, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, encantada, buena tarde.